Hola a todos, bienvenidos a la clase número 21 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La clase de hoy trata sobre el estudio de respuesta en frecuencia, de las configuraciones emisor común y fuente común. Antes de empezar, quiero iniciar con la explicación de la tarea. Les subí la tarea número 2 al TEC Digital desde el lunes pasado, bueno, este lunes, y se entrega el viernes 20 de noviembre. Entonces es el viernes que viene, la siguiente semana. De este viernes en 8. Son más o menos 2 semanas. Para que lo tengan en mente, la tarea la pueden resolver en parejas. Y lo que se pide es un reporte de formato IEEE más los archivos de simulación. Entonces todo esto en un zip y lo suben al TEC Digital. Vamos a entonces revisar el enunciado de la tarea. La tarea consiste en el diseño de un amplificador operacional. Y como explica aquí, es uno de los circuitos más utilizados en electrónica analógica, porque es un circuito que ya les había explicado durante las clases, que permite construir una gran cantidad de sistemas, por ejemplo circuitos sumadores, circuitos con ganancia ajustable, circuitos integradores, circuitos derivadores. Pueden implementar filtros activos, que son filtros mucho mejores que los filtros pasivos RC. Esos los van a ver en el curso que sigue. Y entonces interesa muchísimo ver cómo se construye un circuito integrado de este tipo. Entonces el objetivo de la práctica es diseñar un amplificador operacional utilizando LTSpice, donde el propósito o el objetivo principal es dimensionar el ancho y el largo de todos los transistores. Voy a darles algunos de los parámetros y algunos de los anchos, y ustedes tienen que calcular el resto y además obtener la ganancia de lazo abierto en función de la frecuencia, que sería más o menos un análisis de respuesta en frecuencia pero hecho en Spice. Por eso es que importa también la clase de hoy, porque vamos a empezar a ver cómo se hace la respuesta en frecuencia de diferentes circuitos. Entonces la idea es la siguiente: este es el amplificador y tiene un par diferencial con la entrada inversora aquí del lado izquierdo, la entrada no inversora del lado derecho, y tenemos los transistores M1 y M2 que forman el espejo de corriente o la carga activa como se conoce, y luego tenemos M7 y M8 que son la etapa de salida. Entonces este es el par diferencial. El transistor M6 está cumpliendo la función de fuente de corriente ISS, ¿verdad? Luego esta parte de la derecha es una etapa de qué tipo. Aquí tenemos la entrada en el gate y la salida en el drain de este transistor. Por lo tanto la salida es una etapa common source o fuente común. El transistor M8 es una fuente de polarización, ¿verdad? Esta es una fuente de corriente. Y el transistor M5 forma un espejo de corriente. Entonces, la corriente de referencia de este espejo es de 45 micros. Esto es Iref. Aquí vamos a poner ISS, a la cual dentro de las instrucciones viene qué valor hay que ponerle. Y aquí al final hay que poner la corriente del common source o de la fuente común. Vamos a ponerle que es I8, que también es I7. Entonces estos tres transistores son fuentes de corriente, ¿verdad? Los que están aquí abajo son fuentes de corriente y sirven para polarizar el circuito, y son espejos de corriente básicos. M7 es la etapa common source y aquí tenemos el par diferencial. De acuerdo, hay que identificar cuál es la función de cada transistor. Entonces dice que los parámetros de la tecnología son Kp' igual a 58 microamperios por voltio cuadrado, Kn' 170 microamperios por voltio cuadrado, VTHP menos 0.5,
N 0.5. Las tensiones de alimentación son VDD, A, el A viene de analógico, es 1.65 y VSS-A es menos 1.65. Es decir que este circuito no está desde VDD a tierra, sino que tiene más 1.65 y menos 1.65. Siempre tenemos 3 voltios de diferencia entre la tensión VDD y la tensión VSS, hay 3.3. Pero el circuito tiene una fuente dividida porque el objetivo es que la señal de salida quede centrada sobre el eje 0. Entonces, cuando grafiquemos Vout debería estar centrada sobre 0. Que eso no lo podríamos hacer si tenemos un circuito con una sola fuente de polarización. Si el circuito tiene 3.3 y 0, no podemos hacer que la señal se pase a la parte negativa porque se recortaría. Para eso utilizamos una fuente así partida. Y como parte de los requerimientos hay que establecer el punto de operación del circuito de manera que fluya una corriente de 22.5 microamperios a través de M1, M2, M3 y M4. Es decir, que si por aquí pasan 45 microamperios, que es la de referencia, ISS hay que calcularlo para que por este lado y por este lado pasen 22.5 y 22.5, ¿verdad? Eso lo logramos, por supuesto, con una fuente ISS de 45 microamperios. Entonces con eso podemos dimensionar M6 y M5. Luego dice, los coeficientes de modulación de largo de canal, estos lambda, dependen de la longitud del canal y de la tensión VDS. Porque en las clases normalmente hemos visto que lambda es una constante y entonces para un ejercicio le pusimos 0.01 voltios a la menos 1. Pero resulta ser que con el punto de operación el valor de lambda cambia. Lambda no es tampoco tan constante. Y entonces aquí hay algunos valores de referencia para transistores N, ¿verdad? Estos son NMOS y estos son transistores P o PMOS con ciertas longitudes, y para esos transistores, si pasa una corriente determinada y un ODS determinado, tenemos estos valores de lambda. Entonces esto lo vamos a usar porque a cada transistor hay que ponerle un lambda distinto cuando hagamos las simulaciones. Y entonces para fijarnos qué lambda le ponemos a cada uno de los transistores, digamos quiero saber cuál es el lambda de este transistor M6. M6 tiene 45 microamperios, perdón, 45 micros. Entonces hay que buscar aquí, bueno, tal vez es un mal ejemplo, creo que para ese ya está definido más abajo. Pero M3, M4, M1 y M2 tienen 22,5, entonces hay que revisar los que tienen 22,5 y dependiendo de si es N o P le ponemos una constante o la otra. Como requerimientos extra hay que utilizar esta tabla donde hay algunos de los transistores que ya tienen las variables calculadas. Entonces M1 y M2 ya tenemos dimensiones, M3, M4 también, M5, M6 también. Y las que hay que calcular son W de M7 y W de M8. Entonces todos los transistores tienen dimensiones, los únicos que no tienen son el 7 y el 8. Entonces en este diagrama, por ejemplo, M1 y M2 tienen 2.2 entre 2. 2.2 entre 2. Estos M3 y M4 son diferentes. 6 entre 2. Estos son los W y L de los transistores. Entonces cuando hagamos el modelo en SPICE, de una vez le ponemos W igual a 2.2 micro, por supuesto, y L es 2 micro. Y así sucesivamente. Tenemos el W y L de los demás. Tenemos M5 y M6 que son 3.2 y 1. ¿Verdad? Entonces aquí es donde se ve que este espejo es simétrico y que los 45 microamperios de referencia van a pasar a ser 45 microamperios en ISS. Y finalmente tenemos L de M7 y L de M8.
¿verdad? Tenemos W entre 1 y aquí W entre 1. Hay que calcular este W, que es W7 y W8. Esas son las variables que no tenemos, esta y esta. Entonces, del objetivo de la práctica, para ir concentrándonos en eso, tenemos ya las dimensiones de los transistores. Hay que calcular W7 y W8 con simulaciones. Perdón. Y entonces aquí está la tarea, o la tarea de ustedes como diseñadores consiste en establecer los valores de W para transistores M7 y M8, de manera que el amplificador opere correctamente, el amplificador operacional funcione correctamente. Más adelante viene el procedimiento completo. Entonces, de las instrucciones es lo que ya les comenté, pueden trabajar en parejas, tienen que escribir el reporte en formato paper con lo que necesitan incluir, ¿verdad? Es básicamente lo que les pedí para la tarea pasada. La tarea se entrega el viernes 20 antes de medianoche y se debe subir un único archivo en zip que tenga todos los archivos de la simulación y el reporte. Ok, entonces aquí viene el procedimiento. Del procedimiento vamos a hacer lo siguiente. Como este amplificador es un bloque que lo podemos meter en un circuito de más alto nivel, vamos a empezar a usar jerarquías. Entonces, todo este circuito lo vamos a meter en un componente. Y aquí en la tarea viene cómo hacer para meterlo y crear este símbolo. Entonces, primero vamos a dibujar el circuito. Tienen que dibujar este circuito así como está. Utilizar los modelos NMOS4 y PMOS4, que son los que tienen 4 terminales. Y igual que la tarea pasada, no sé si usamos de esos transistores, hay que darle vuelta a estos que están aquí, porque cuando uno los agrega tienen normalmente el source y el drain en este sentido, mientras que en estos necesitamos el source arriba y el drain abajo. Entonces hay que rotarlos. Hay que hacerles 2 rotaciones porque si no lo van a conectar al revés y no les va a funcionar. Vamos a conectar los sustratos a las tensiones correspondientes, es decir, los sustratos de los transistores P los conectamos a VDD y los sustratos de los transistores N los conectamos a VSS, ¿verdad? Unos al potencial más alto y los otros al potencial más bajo. Aunque tengamos, por ejemplo, efecto de sustrato para M3 y M4, eso no importa, en esta tarea no lo vamos a ignorar. Y creamos este archivo, lo guardamos con este nombre, CMOS opamp. Le ponemos las etiquetas, le ponemos los modelos y le ponemos de modelo PMOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cada uno le ponemos un modelo diferente. Conectamos la fuente de corriente aquí arriba como I-vías. Rotulamos todos los nodos de las entradas, las salidas. A esto hay que ponerles las etiquetas correspondientes. Y hay que crear la vista de símbolo del amplificador. Entonces, para esto las instrucciones están aquí. Hay que darle hierarchy, create new symbol y guardarlo en la misma carpeta con el mismo nombre del archivo esquemático. Esto es importante, los nombres tienen que ser los mismos. Y entonces vamos a hacer esta figura cuando estemos en la vista símbolo. Entonces cada uno de estos son pines y hay que agregarlos. Aquí en el procedimiento viene cómo hacer para agregarlos, y también hay muchos videos en YouTube que dice cómo hacer vistas de símbolos en LTSpice. Entonces hay que revisar algunos de esos videos para construir este símbolo. Pero entonces dibujamos el símbolo, ponemos los conectores y le ponemos las terminales. Entonces esta sería VDDA, este sería VSSA, este sería out y este sería VIN P y VIN N, ¿verdad? Y aquí viene cómo ir haciendo cada una de esas cosas. Entonces, para agregar los pines le damos edit add pin port y conectamos cada uno de los 5 pines. Hay que agregarle ahí el nombre a la etiqueta, y ese lo vamos a usar después. Entonces ya tenemos el símbolo y el esquemático, y eso hay que usarlo en otro archivo. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo que se llame CMOSamp
top. Y el top es el archivo que contiene la simulación. El top es como la vista más alta que tenemos por el nombre, ¿verdad? Y es el archivo que se abre para simular. Todos los archivos que están por debajo son archivos que son parte de la jerarquía, pero el top es el que se abre para simular. Y entonces este se conoce como top o test bench, que sería básicamente eso, es el archivo que usamos para probar el amplificador. Ahí es donde vamos a conectar el amplificador, le ponemos entonces a la salida un condensador. Esto es importante, vamos a cargar este operacional no con una resistencia sino con un condensador. Este es el condensador de carga, porque habíamos hablado de que estos dispositivos, los operacionales, operan bien sin carga, pero que cuando los empezamos a cargar la impedancia de salida tal vez es muy alta. Este no específicamente, porque ya tiene una buena etapa de salida, que es una etapa de fuente común. Aunque la fuente común, el common source, sí tiene problemas, ¿verdad? Por lo mismo, porque la impedancia de salida de esta configuración es muy alta. Entonces, por ese motivo no lo vamos a cargar con una resistencia, sino que lo vamos a cargar con una capacitancia. Y vamos a conectarle aquí las tensiones de alimentación. Y lo que queda pendiente es definir entonces, mediante simulación, los parámetros W y L. Entonces, aquí están los archivos de los modelos de SPICE que pueden usar para los transistores. Vean que aquí cada uno de los modelos tiene el W y el L, solo le falta al 7 y al 8. Y aquí viene el procedimiento. Entonces, para ajustar W8 hay que ponerle W7 a 100 micrómetros. Y bueno, hay que calcular el ancho que tiene que tener M7. Y ese lo hacemos calculado, ¿verdad? M7. A ver, la idea es la siguiente. Por aquí tienen que pasar 100 micros a partir de un espejo de 45. Entonces hay que calcular cuál sería el W teórico de este transistor entre L, que ya lo tenemos, y este hay que ajustarlo un poquito. Entonces, para ajustarlo le vamos a poner aquí 100 micrómetros a este transistor entre 1 y vamos a ajustar W8. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que se hace en esta parte, ¿verdad? Calculamos el ancho que tiene M8 y debido a que todos los transistores tienen la longitud efectiva de canal y tienen diferente lambda, hay que ajustar W8 con una simulación. Entonces hay que configurar el ancho de M8 como una simulación paramétrica, como W8, y se hace la simulación paramétrica con este comando, este param W8. Se le pone valor inicial, valor final y el tamaño del paso. Y de aquí sacamos el valor de W8 en una gráfica. Entonces básicamente de toda la tarea, aquí está la primera curva. Esta nos va a dar ahí una curva, la que sea que les quede, y tienen que medir aquí cuánto es W8 para que la corriente sea exactamente 100 micros. Entonces W8 y aquí la corriente les va a dar diferentes cosas. Entonces buscan el punto donde es 100 micros y ese es el valor de W8 que tienen que guardar. Luego van a fijar el valor de W8 y ahora hay que ajustar M7. Y para M7 lo que hay que hacer es que hay que conectar las dos terminales de entrada del amplificador a 0. Esto es una medición que se llama ajuste de offset. Entonces van a utilizar este archivo top y conectar las dos terminales de entrada a tierra. Hay que simular y medir el punto donde la tensión de salida. Ahora hay que simular esto, tensión de salida en función de W7, y hay que buscar el punto donde la tensión es exactamente 0. Con eso ya tienen W7.
Y básicamente eso es. Luego guardan el valor de M7 en el modelo como W7 y ya tienen, en este punto ya tienen W7 tanto y W8 tanto. Y de aquí, ahora lo que hay que hacer es medir la ganancia o la respuesta en frecuencia. Entonces van a construir este circuito, cambiamos la fuente a una fuente de corriente alterna. Para eso le damos clic derecho y configuramos la fuente como una fuente alterna y configuramos la simulación de respuesta en frecuencia. Y entonces con esas dos cosas, esto es una fuente AC, y le ponemos, por ejemplo, un voltio tiene aquí, o un milivoltio, o lo que ustedes quieran ponerle. Le tienen que poner esta resistencia de 1 giga porque si no el circuito no va a simular, el programa se va a quedar trabado. Y este condensador. Entonces estos de aquí son requisitos. Vamos a poner que es un condensador ideal y una resistencia como circuito abierto. Pero si no se los ponen, el problema es que esto no va a simular bien. Y a las fuentes hay que hacerles esta configuración que puede parecer un poco extraña. Pero la idea es que en los circuitos o los diseños que vamos a hacer, digamos, esto ya es pensando en diseño de circuitos integrados, hay que poner tensión analógica y tensión analógica, y hay que poner una tierra analógica. La tierra analógica es distinta de la tierra completa, digamos, del chip, y sobre todo si la tierra después la vamos a usar para circuitos digitales, no podemos usar la misma tierra analógica que la tierra digital. Hay que separarlas, y entonces por eso las separamos con esta resistencia. Normalmente esto se hace y es una forma de separar las tierras de un circuito, la tierra digital de la tierra analógica. Ok, y entonces básicamente después de que simulan, obtienen la respuesta de frecuencia y hay que encontrar el ancho de banda y la ganancia. Entonces aquí esta gráfica les va a dar como así, tienen aquí la ganancia a 0 y tienen que encontrar la frecuencia W para medir el ancho de banda, ¿verdad? Entonces básicamente eso es la tarea. Pueden resolverla. Si tienen alguna duda que les salga durante el desarrollo de la tarea, pueden escribirme, no hay ningún problema. Y en general creo que casi todo está hecho, porque les estoy dando los esquemáticos ya en LTSpice, les estoy dando cómo hacer el símbolo, cómo hacer los pines, les estoy dando cómo hacer las simulaciones, les estoy dando los parámetros de los modelos y lo único que hay que calcular es W7, W8 y la respuesta en frecuencia. Entonces, eso es para que la puedan trabajar. Listo. Entonces voy a parar aquí con la tarea. Como les dije, si tienen alguna pregunta me pueden escribir y la dejamos para el 20 de noviembre. Ok. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la clase, con la materia que nos corresponde ver hoy. Estas clases todas se van a aparecer, por lo menos las de esta semana y la de la clase siguiente, porque vamos a hacerle la respuesta de frecuencia a los circuitos que ya hemos visto a lo largo del curso. Tienen también en las tutorías, la tutoría 8 y la tutoría 9, algunos ejemplos de circuitos a los que hay que calcularles la respuesta de frecuencia. Entonces de ahí pueden sacar para práctica. Entonces iniciamos con fuente común. Y aquí vamos a poner entonces un circuito, pero vamos a poner un circuito completo con toda polarización. Entonces ponemos RD, un transistor MOSFET, ponemos RS y a este le vamos a conectar un condensador de bypass o derivación. Vamos a poner aquí en la salida la terminal Vout, no le vamos a poner nada de ese lado, y de este lado vamos a conectar
una resistencia R1, una resistencia R2 para polarizarlo por divisor de tensión, y vamos a poner capacitancia de entrada CI y la fuente de alimentación. Entonces esto es VIN, esto puede ser CIN. Ok, entonces tenemos este circuito que es de fuente común y lo que queremos es analizar el comportamiento del circuito en frecuencia. Teníamos la clase pasada una lista de pasos, ¿verdad? La lista de pasos era, en primer lugar, calcular la polarización del circuito. Entonces resolvemos el circuito en polarización y bueno, vamos a hacer el análisis en gran señal y vamos a suponer que ya obtenemos ID, VGS, y de aquí vamos a obtener GM, ¿qué otra cosa? RO, ¿verdad? Todas estas cosas son del análisis de gran señal y bueno, parte del de pequeña es GM y RO, pero estas dependen solo de la polarización. Y una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que sucede en pequeña señal. Entonces en pequeña señal lo que interesa calcular es la ganancia de tensión en función de la frecuencia, ¿verdad? Esta ganancia ya en condiciones normales la hemos resuelto muchas veces a lo largo del curso. Vamos a considerar que el circuito tiene el núcleo desde esta terminal hasta este punto, ¿verdad? Esto es lo que siempre ponemos como 2 y 1. Y se acuerdan que con el teorema de Miller teníamos una forma de saber cuál era, bueno, de usar la ganancia 2,1 para partir algunos condensadores flotantes. Aquí en todas estas clases vamos a hacer uso de los mismos teoremas siempre, ¿verdad? Los teoremas que tenemos son los siguientes. El primero es el teorema de los polos ánodos con camino RC a tierra. Luego sabemos que los condensadores en serie, este es otro teorema, que tenemos que poner ceros en origen si hay condensadores en serie. Y el último es el teorema de Miller. Y con esos tres teoremas vamos a hacer el análisis de frecuencia. Entonces, el objetivo sería primero en gran señal hacer estos cálculos, ¿verdad? Ahí desconectamos los condensadores y medimos esas cosas. En segundo lugar, estaba hablando sobre la ganancia, y entonces para la ganancia vamos a poner que sería la tensión de salida entre la tensión del gate multiplicado por la tensión del gate entre la tensión de entrada. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado cómo partir el circuito en ganancias? Y entonces aquí vamos a usar esa parte. Lo que tenemos es que la tensión de salida es el nodo número 2 y la tensión del gate es el nodo número 1. Aquí tenemos 1 y la tensión de entrada podríamos llamarlo nodo 0, ¿verdad? Entonces ese es el orden en el que tenemos que ir resolviendo este circuito. Y al final se cancela VG con VG y queda la ganancia completa. Ahora esta ganancia depende de la frecuencia y para este ejemplo no estamos poniendo baja frecuencia. Entonces este sería el análisis de pequeña señal que se hace en low frequency o baja frecuencia. Después tendríamos que hacer el análisis de alta frecuencia y vamos a ir poco a poco. Entonces, de alguna manera, si queremos encontrar las funciones de transferencia,
lo que necesitamos es reemplazar aquí cuáles serían las ganancias, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es partiendo el circuito en dos partes. Uno es desde el 2 a la 1 y el otro es desde el 1 hasta el 0, ¿verdad? El nodo donde lo partimos es aquí, en el nodo del gate. Y tenemos que poner esas dos ganancias. Entonces, la ganancia del núcleo es esta, ¿verdad? Vout entre VG. Y entonces a eso le vamos a poner la ganancia del núcleo de fuente común, ¿verdad? Aquí tendríamos que ponerle menos RD entre 1 sobre GM más RS. Solo que RS está en paralelo con un condensador, ¿verdad? Y al segundo tendríamos que ponerle entonces la ganancia de VG hasta VIN, donde lo que tenemos que hacer es partir el circuito y conectar aquí en la entrada el equivalente con toda la impedancia de entrada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la entrada lo que tenemos es básicamente una fuente, VIN, un condensador de entrada. Ya sabemos que está en serie y ahí tiene que aparecer un 0, ¿verdad? El teorema del 0 en el origen. Pero después aquí tenemos R1, R2 y tenemos aquí el gate del transistor, y ya este es el nodo 1 y este era el nodo 0. Entonces, si hubiéramos tenido impedancia de entrada en el transistor, por ejemplo, si hubiera sido un BJT, hay que poner aquí toda la impedancia de entrada del BJT también. Pero entonces en este circuito vamos a quedar hasta aquí. Y entonces el divisor de tensión, aquí V1 entre V0, sería R1 con R2 entre la reactancia del condensador Cin, ¿verdad? Que sería 1 entre S Cin más R1 con R2. De hecho, para ser más formales, aquí no deberíamos ponerle CB, es 1 entre SCB, ¿verdad? Y entonces esto que acabamos de poner aquí lo ponemos aquí arriba. Y esta que está aquí es la función de transferencia en función de la frecuencia. Ahora, en este circuito fue un poco sencillo de determinar porque el circuito no tiene muchas complicaciones. Y entonces tenemos esta que era la fórmula del núcleo y esta que es el divisor de la entrada. Y entonces pudimos escribir la función de transferencia completa. Lo que pasa es que no necesariamente había que hacerlo de esta manera. Este es el análisis completo, ¿verdad? Hubiéramos usado los teoremas y entonces si seguimos los teoremas vamos a hacer lo siguiente. En el nodo 2 que tenemos una resistencia. Entonces R a tierra. Ahí no hay polos. Luego en el nodo 1 tenemos R1 con R2 y condensador de entrada. Ahí sí tenemos polos, ¿verdad? Entonces el polo de la entrada está en 1 sobre R por C. Entonces es R1, R2 por C, que sería Cin, ¿verdad? Este polo está asociado con esta parte de aquí, ¿verdad? Solo que aquí no lo hemos despejado en la función de transferencia. Aquí ya sale el polo solito. Y si ustedes observan, de aquí tiene que salir otro polo, ¿verdad? Ese otro polo sale del nodo
que aquí no lo hemos dibujado, voy a ponerle aquí el nodo número 3. Y entonces en el nodo 3, en el nodo 0 no hace falta porque veamos que solo tenemos VIN. Entonces el nodo 0 no cuenta porque está puesto a tierra, digamos, cuando consideremos en términos de impedancias. Y en el nodo 3 lo que tenemos es RS, CB y además la impedancia del transistor desde el source, ¿verdad? Porque en el nodo 3 tenemos RS, CB y tenemos la impedancia hacia el source. Entonces esa impedancia hacia el source también está en paralelo con algo. Entonces aquí la impedancia del polo, y vamos a ponerle aquí los nombres de los nodos. Entonces del 1 y este es del 3, me quedaría como 1 entre, y aquí vamos a poner entonces las impedancias que serían RS en paralelo con 1 sobre GM multiplicado por la capacitancia que es CB, y esa sería entonces la frecuencia de ese segundo polo, ¿verdad? Ok. De aquí entonces ya tenemos el polo 1, el polo 2. Este es con el primer teorema. Y luego tenemos que poner el segundo teorema. Entonces, en el origen hay un 0 debido a que Cin está en serie con el camino de la señal, ¿verdad? Y el teorema de Miller aquí no lo estamos necesitando porque no hay elementos que estén flotantes entre un nodo y tierra, entre un nodo y otro, ¿verdad? Entonces básicamente eso es. Si no hubiéramos tenido condensador, pues la ecuación que se simplifica es esta, ¿verdad? Y con condensador esa es la única diferencia. Entonces, con los teoremas es un poco más rápido analizar el circuito, porque tenemos polo 1, polo 3, el 0 del origen, y tenemos que determinar cuál es la ganancia con los condensadores abiertos y cerrados para las ganancias de los estados donde la gráfica tiene ganancia constante. O hacemos el análisis completo, que es este que está aquí en azul. Lo que pasa es que hay que reacomodar esa función de transferencia. Entonces voy a tomar esta ecuación, ¿verdad? Y vamos a ver si es cierto que los polos calzan exactamente aquí, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es expresar estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a hacerlo a pedacitos. Entonces, la parte del núcleo la vamos a tomar así como está, pero entonces vamos a hacer este paralelo, y entonces va a quedar RS sobre SCB entre RS más SCB, ¿verdad? Aquí entonces vamos a poner un común denominador del lado de esta ecuación. Entonces vamos a poner SCB como común denominador, y entonces aquí este término me queda SCB RS más 1, y luego
arriba me quedó RS sobre SCB. ¿Verdad? Y si la matemática no me falla, este se cancela con este. Y entonces me queda RD 1 sobre GM más RS SCB RS más 1. Y ahora necesito continuar trabajándola, ¿verdad? Entonces puedo hacer otra vez como un denominador, o podría multiplicar arriba y abajo por SCB RS más 1. Entonces voy a hacer eso. SCB RS más 1 SCB RS más 1. Y entonces me queda, esta sería la ganancia de la primera parte que habíamos dicho que era la ganancia 2,1. Y entonces voy a seguir con esa nomenclatura y pongo aquí a 2,1 y vamos a poner entonces menos RD SCB RS más 1, y abajo queda SCB RS más 1 sobre GM más RS. Todavía no está en forma canónica, hay que seguirla, ¿verdad? Y entonces hay que seguirla trabajando hasta que obtengamos la expresión completa en forma canónica. Entonces vamos a multiplicar por GM entre GM, y entonces esto queda menos GM RD SCB RS más 1 dividido entre, y aquí va a quedar SCB RS más 1 más GM RS. Y ahora lo que necesitamos es que este 1 y este GM sean parte de una constante para que todos los números queden con la S y al final quede solo más 1, no más 1 GMRS. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar de factor común este término que está aquí. Y entonces me queda que A21 es igual a, lo de arriba queda igual GMRD SCB RS más 1, y lo de abajo, perdón, me queda 1 más GM RS, que lo saco a factor común, y adentro que queda 1 más S CB RS entre lo que saqué, 1 más GM RS. Así, de dónde puedo agrupar las constantes en un solo lugar y revisar cuáles son los ceros y los polos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que llamaríamos a cero es la constante. La constante es GMRD entre 1 más GMRS. Luego tenemos la frecuencia del cero, que quedaría en 1 sobre CBRS, y la frecuencia del polo, que queda en 1 más GMRS entre CBRS. Y todo esto es para la primera parte. Entonces, con los teoremas, lo que habíamos dicho es que la frecuencia del polo 3 era 1 sobre RS con 1 sobre GM,
por CB. Y más o menos vemos que depende de CB, de RS y de GM, ¿verdad? Tal vez no la podemos igualar completamente, es ligeramente distinta. Habría que resolver esta expresión a ver si llegamos a lo mismo, ¿verdad? Pero tiene las mismas constantes, entonces parece que se ve bien. El problema es que este cero no lo podemos determinar con los teoremas, ¿verdad? Y de ahí es donde a veces el análisis con los teoremas tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, no es que todo esté perdido. Se puede resolver ese problema cuando se construye la gráfica. Digamos que este no lo hubiéramos determinado ni nos lo imaginamos. Cuando construimos la gráfica, por ahí sale en el dibujo. Entonces no pasa nada. Lo que quiero con esta clase demostrar es que sea que usemos los teoremas para hacer el análisis de frecuencia, o sea que usemos las ecuaciones completas, vamos a llegar a los mismos resultados, o a resultados que deberían ser muy parecidos. Entonces ya hicimos la primera parte de esta expresión, vamos a hacer esta segunda a ver qué sacamos. Y entonces voy a copiar esto y entonces de la segunda expresión, y entonces esto era A10, que era todo esto. Vamos a hacerle lo mismo, vamos a hacer R1, R2 entre bueno, esta ya no tiene el paralelo con la capacitancia, entonces está un poco más fácil. Vamos a multiplicar por ese Sin entre ese Sin, y entonces queda S R1 R2 Sin entre 1 más S R1 R2 Sin, y esto ya quedó en forma canónica, ¿verdad? Y entonces el A0, que es la de banda plana o la constante que tiene esto aquí, ¿qué sería? Sería Sin R1 R2, que es la constante que multiplica a esa expresión, que es la forma canónica, es esto que está aquí arriba. Luego tiene la frecuencia del 0, es simplemente una S, y como una S no tiene S más 1, ¿verdad? Y no podemos reacomodarlo, la frecuencia de este 0 está en el origen, que es lo que sí salió con el teorema. Y la frecuencia del polo es 1 entre R1 R2 por Sin. Y eso sí había salido con los teoremas. Veamos que si nos devolvemos a los teoremas, estaba precisamente aquí. Entonces demostramos que sí lo encontramos. Más o menos tiene las mismas constantes, ¿verdad? Lo que habría que hacer es tal vez trabajarlo un poquito aquí para ver qué tan parecidos son estas dos cosas. Pero vemos que sí tienen parecido, ¿verdad? Tal vez lo que hace falta es factorizar un poco la de abajo, o tal vez resolver la de arriba, ¿verdad? Aquí hacer el paralelo y distribuir, que eso lo podríamos hacer para demostrar que efectivamente podemos obtener todos los ceros y los polos. Bueno, en realidad son todos los polos los que podemos obtener, y los ceros, el del origen lo encontramos, fue el único que faltó. Entonces te voy a poner aquí una marquita, ¿verdad? Y explicamos que este 0 no aparece con los teoremas, pero de alguna manera no lo necesitamos cuando construyamos la gráfica de respuesta en frecuencia, y ya les voy a explicar por qué. Entonces la cuestión es la siguiente: vamos a construir la gráfica de respuesta en frecuencia de esta cosa, porque ya hicimos bastantes cálculos. Entonces voy a poner aquí un eje donde este sea el logaritmo de la frecuencia, o el logaritmo de f, porque está en hertz.
Y en el eje vertical lo que voy a poner es AV en decibeles. Siempre vamos a trabajar en decibeles de ahora en adelante. Ok. Entonces, tengo que colocar aquí los ceros y los polos. Entonces, eso es bastante fácil. Vamos a poner que en el origen tenemos un 0 en alguna parte. No sabemos en dónde está, pero hay un 0 en el origen. No lo puedo poner directamente en el eje porque esta escala es logarítmica. Entonces el eje nunca va a estar en 0. Digamos, el 0 Hz no lo podemos dibujar aquí. Lo que sí podemos poner son los ceros y los polos. Entonces, bueno, ya pusimos este que está en el origen. Este de aquí, ¿verdad? Vamos a ver si ponemos primero Sein R1, R2 o si ponemos primero... No, perdón. Estas son las de banda plana. Si ponemos primero este polo o ponemos primero este polo, ¿cuál iría primero? Uno tiene que ver con CB y el otro tiene que ver con Sein. Habíamos dicho que la frecuencia de los circuitos por lo general está limitada por Sein, pero hay que ver cuál de estos efectivamente tiene la frecuencia más baja. Entonces, lo que habría que hacer es ponerle los valores a los componentes para ver cuál queda primero que la otra, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que si la frecuencia de este polo es más baja, digamos el polo de la entrada, vamos a ponerlo primero. Entonces aquí queda 1, R1, R2 con Sein. Y después vamos a poner otro que sea en 1 sobre... Bueno, no es 1 sobre, es 1 más GMRS entre CBRS. Esos son los polos. El 0 del origen ya lo pusimos. Y nos faltó el 0 que podíamos haber encontrado o no podíamos haber encontrado. Si hubiéramos usado los teoremas, no aparece ese. Entonces digamos que no lo voy a apuntar. Solo para tenerlo aquí en mente, me va a traer el valor. Pero es un 0 que no apareció en el análisis por teoremas. Entonces voy a empezar a dibujar la curva. Tengo que empezar de algún valor arbitrario con una pendiente de más 20 decibeles por década. ¿Por qué? Porque tengo el 0 en el origen, ¿verdad? Esto no lo puedo girar un poquito, creo que no. Más o menos así. Entonces este 0 lo voy a poner aquí, pero sabemos que no está exactamente tocando ese eje, ¿verdad? Porque la frecuencia no es 0 en este punto. Nada más que ahí sabemos que el 0 está en el origen. Y en algún punto tengo este primer polo, ¿verdad? Entonces ese primer polo lo voy a marcar ahí donde está. Y entonces voy a poner que aquí tengo un polo. Entonces a partir de ahí, por supuesto, tengo que restar 20 decibeles por década y me queda una curva pues completamente plana, ¿verdad? Entonces esta de aquí, si la seguimos, sería la pendiente de ese primer 0, pero a partir de esta frecuencia tengo que restarle, entonces la gráfica sería esta horizontal. Luego tengo otro polo aquí en este punto, pero yo sé de antemano que cuando los dos condensadores cierren, la ganancia tiene que ser constante, ¿verdad? Si cierro Sein y cierro CB, me queda un circuito con ganancia constante, porque ya los dos condensadores son cortos. Y entonces yo podría decir que aquí en este punto esperaría tener una ganancia constante. Y los valores los sé calcular porque con los dos condensadores cerrados, ¿cuál es la ganancia aquí en este punto? Revisemos el circuito. Con los dos condensadores cerrados la ganancia sería menos RD entre, bueno, sería menos GMRD nada más, porque es menos RD entre 1 sobre GM más RS, pero RS sería 0 porque el condensador CB está cerrado. Entonces la ganancia aquí sería menos GM RD. Y la ganancia de aquí en este punto intermedio es menos GM, no, menos RD
entre 1 sobre GM más RS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que en este punto Sein se convierte en un corto, ¿verdad? Y el proceso desde Sein en corto, perdón, desde Sein abierto hasta Sein en corto es toda esta frecuencia. Y luego, bueno, esta es la pendiente en esta parte. Ya voy a desarmar la gráfica, perdón. Tal vez a esto vale la pena ponerlo en gris, porque eso no es parte de la respuesta de frecuencia como tal. Ok, entonces esta ganancia es la de banda plana cuando se cerró, y esta ganancia es la de banda plana después de que el condensador, ¿verdad? Porque aquí tenemos este otro polo, y este polo representa a CB en corto, ¿verdad? Entonces no sé si se entiende. El propósito del análisis de respuesta de frecuencia es ver en qué momento los condensadores se vuelven un cortocircuito, y entonces cada vez que un condensador se pone en corto introduce un polo, ¿verdad? Ahora aquí tengo un pequeño problema, y es que tengo la ganancia de banda plana arriba, la ganancia de banda plana aquí abajo, pero en medio me está haciendo falta algo, ¿verdad? Y por eso es que les dije que el análisis con los teoremas, aunque no saque todos los polos del circuito, es útil, porque entonces aquí vamos a tirar otra pendiente similar a la anterior, ¿verdad? Similar a esta de la izquierda, y aquí definitivamente tiene que haber un cero, ¿de acuerdo? Este es el cero fantasma, o el cero que no encontramos con los teoremas, pero que sí lo encontramos con ecuaciones, ¿verdad? Y entonces cuando hicimos el análisis del circuito, este cero quedó en, a ver, 1 sobre CBRS. Entonces este se lo voy a poner aquí. Así. Y sabemos que tiene que estar ahí. Aunque no sepamos la ecuación, sabemos que tiene que estar ahí porque es la intersección de esta línea que tiene una pendiente que ya sabemos cuál es, hasta llegar a este punto. Entonces, de hecho, ni siquiera tengo que ponerla en gris. Yo sé que desde aquí hasta aquí necesariamente tengo que tener esta pendiente, ¿verdad? Y aquí también tengo más 20 decibeles por década. Y entonces puedo simplemente borrar esta parte, y este sería el diagrama final de respuesta a frecuencia. Entonces no sé si se entienden todos los pasos para construirlo. Voy a devolverme y voy a volver a explicar. Tenemos un circuito. Al circuito, en primera instancia, no sabemos nada sobre él. Tenemos que calcular los parámetros de gran señal, y entonces resolvemos el circuito en polarización. Ya eso lo sabemos hacer. Calculamos cuánto es GM y cuánto es RO con los condensadores abiertos, porque en corriente directa todo está cargado. Luego hacemos el análisis de pequeña señal, que sería este análisis en baja frecuencia, donde hicimos las ganancias partidas. Entonces pusimos la ganancia del núcleo, considerando que RS tiene ahora en paralelo 1 sobre CB, porque el condensador está aquí en paralelo. Y en el segundo tenemos la impedancia del condensador, ¿verdad? Que va a ser este divisor de tensión. De esta ecuación matemática podemos sacar los polos y los ceros algebraicamente, que fue lo que hicimos aquí abajo. Sacamos los polos y los ceros de manera algebraica y salieron todas estas cosas. Y aquí unas constantes que no las estamos usando para mucho, porque al final lo que tenemos es un producto completo, ¿verdad? La ganancia total es A21 por A10, ¿verdad? Y toda esta constante es la que va a dar estas ganancias en diferentes puntos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver si está RS, si no está, etcétera, ¿verdad?
Y ese es el análisis algebraico. El análisis por teoremas es más sencillo, porque nos fijamos en cada uno de los nodos y entonces del nodo 2, del nodo 1 y del nodo 3 sacamos los polos que encontremos, sacamos el cero del origen y entonces los escribimos aquí. Con cualquiera de los dos análisis obtenemos el mismo resultado, porque entonces si graficamos la posición de todos esos polos, ¿verdad? Aquí los tenemos. En realidad a este de 1 más GMRS, CBRS, le hubiéramos puesto este mismo, ¿verdad? Que fue el que sacamos por teorema. Que lo que estábamos diciendo es si de verdad se parecían, ¿verdad? Este es este mismo. Nada más podríamos rápidamente hacerle el equivalente. Entonces esto va a quedar 1 entre. Y hago el paralelo. Entonces RS sobre GM entre RS más 1 GM por CB. Y a esto le hago lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Esto queda 1 entre RSGM entre RS más GM sobre GM, ¿verdad? Por CB. Aquí se cancelan los GM y me queda 1 sobre RS más GM más CB. Y de aquí multiplicamos arriba y abajo por RS más GM entre RS más GM. Todo esto es solamente rápido para verificar que efectivamente la frecuencia corresponda, ¿verdad? Y entonces queda RS GM entre, y aquí queda RS más RS GM CB. Y todavía no se parece, pero podemos sacar déjenme revisar. Bueno, lo que quiero es llevarme todo esto para la izquierda. Solo para ver que el polo quede exactamente donde suponíamos que quedaba. Porque lo que quiero es que tenga esta misma expresión, pero tal vez no va a calzar. Espérense para ver. Yo creo que sí calza, pero con aproximaciones, porque aquí podemos multiplicar otra vez por GM entre GM, podemos distribuir lo que está abajo. Creo que no vale la pena hacerlo, pero las frecuencias deberían ser aproximadamente las mismas. Nada más voy a darle un poquito más a la matemática. Y entonces me va a quedar de hecho no la voy a copiar, solamente voy a seguir. Me queda GMRS más GM cuadrado entre GMRS más GMRS CB más GM cuadrado CB. Y aquí el problema es que la de arriba quedaba GMRS más 1 entre CBRS. No, creo que no va a calzar. Entonces olvídenlo. Pero la idea es que la frecuencia debería ser bastante similar. Entonces, independientemente de que usemos el teorema o usemos esta otra, esta de aquí, eso es lo que representa, ¿verdad? Entonces voy a poner que puedo usar esta o 1 sobre RS 1 sobre GM CB. Deberían ser muy parecidas. Lo que pasa es que no podemos demostrar que una sea exactamente igual que la otra.
Una es con los teoremas y la otra es con el análisis completo. Ok, entonces espero que por lo menos la parte de la construcción de la gráfica sí se entienda. Aquí lo que no pusimos fue el ancho de banda, ¿verdad? Porque en este circuito toda esta primera parte son imperfecciones. El ancho de banda del circuito es el rango de frecuencias donde la ganancia es máxima. Entonces el ancho de banda empezaría a partir de este punto hacia la derecha. Y todo esto cuenta como parte del ancho de banda. ¿Hasta dónde? Hasta donde tengamos otro polo que entonces empiece a disminuir la frecuencia. Pero todo esto es el ancho de banda, que es BW o bandwidth. ¿Y qué otra cosa me hace falta? Me hace falta pasar estas ganancias que están aquí, esta y esta, hay que pasarlas a decibeles. Y entonces para pasarlas a decibeles ya habíamos estudiado en otra de las clases cómo hacíamos. Entonces primero calculamos el valor numérico y después le aplicamos 20 logaritmo de la ganancia con números, del valor absoluto, ¿verdad? Ok, entonces todo esto que punto es el análisis de baja frecuencia. El tercer paso, porque tenemos que recordar que el primer paso era gran señal, el segundo es pequeña señal en baja frecuencia. El tercer paso es el análisis de pequeña señal pero en alta frecuencia. Y ese todavía no lo hemos hecho. Aquí estamos con el de baja frecuencia, ¿verdad? Y si quieren, tal vez voy a mover esto. Voy a guardarlo primero. Esto lo voy a medir a una segunda parte, porque lo que estamos haciendo primero es el análisis matemático. Y en segundo lugar, el análisis con los teoremas. Entonces tal vez la parte matemática la vamos a hacer aquí primero, ¿verdad? Porque tiene sentido hacer esa parte primero. La pequeña señal la voy a mover después. Y aquí voy a seguir moviendo esto para arriba. Entonces ese es el análisis matemático. Luego el análisis con teoremas, que es esencialmente lo mismo. Creo que ahora la clase tiene un poquito más de orden, ¿verdad? Primero hacemos el análisis matemático directo, luego hacemos el análisis por teoremas y luego hicimos el gráfico y llegamos a los mismos resultados. Ok, entonces en alta frecuencia, que sería el punto número 3, sería de pequeña señal, de alta frecuencia o high frequency. Entonces, una vez que construimos esto, lo que tenemos que hacer es revisar que si tenemos un circuito, voy a copiar el circuito original, que era este. En primer lugar, voy a quitarle esta línea divisoria. En segundo lugar, necesito hacer el análisis en alta frecuencia. Entonces, los condensadores externos del circuito se convierten en un cortocircuito. Eso es en primer lugar. Este y este son un corto, y este son un corto. Entonces,
los condensadores externos son un cortocircuito. Así. Porque estamos analizando en alta frecuencia. Entonces ya suponemos que lo que sea que aparezca aquí es cuando ya los condensadores originales se pusieron en corto, ¿verdad? Y aquí entonces vamos a hacer la segunda parte, que sería la de redibujar el circuito con los condensadores, ¿verdad? Entonces esto lo voy a tomar, un segundo, bueno, puedo borrarle este nombre, siempre me lleve la O, ya voy. Y entonces ahora se redibuja en pequeña señal con condensadores internos. Los internos son los internos del MOS, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que tenemos que hacer es poner que esto es equivalente a un circuito que tenga la fuente, luego aquí hay un corto y tenemos dos resistencias a tierra porque la fuente VDD está a tierra, esto es R1, R2. Luego tenemos el transistor, y no sé si aquí me cabe, voy a dibujarlo un poquito más hacia la derecha, con del nodo de salida una resistencia a tierra que es RD, y en este nodo no le ponemos nada porque ya RS está en corto a través del condensador, se ve. Y lo que hay que dibujar, eso sí es muy importante, son los condensadores, que serían CGS, CGD, ¿verdad? Luego CDB, y de aquí hasta acá CSB. Esas eran las capacitancias parásitas del MOSFET. Ahora hay que observar que este de aquí, CSB, tiene tierra de los dos lados. Entonces ese condensador desaparece. Vamos a suponer que CSB tiene tierra a ambos lados. Y entonces lo podemos quitar. CGS aparece en la entrada, CDB en la salida y CGD está flotante, ¿verdad? Entonces, cuando redujemos, que sería el siguiente paso, el modelo de y esto lo voy a poner aquí, creo que es más ordenado. Cuando dibujemos el modelo de alta frecuencia del transistor, que es el siguiente paso, va a aparecer todo eso. Entonces voy a poner que esta es la terminal gate, esta es la terminal de source, aquí puedo poner la fuente de corriente controlada por tensión, esto es GM, VGS y esto es VGS. De este lado me queda entonces la tensión de salida, este nodo está a tierra y tengo que conectarle los componentes que tiene externos el circuito, que sería RD, R1, R2
la fuente de alimentación. Nunca me cabe en la página. Así. Y los condensadores. Entonces, de este lado va el condensador C D B. De este lado va el condensador CGS. Luego el condensador CGD va aquí, que es el que hay que partir por Miller. Y el otro estaba aquí, que dijimos que no lo íbamos a poner. CSB. Y no se pone. No se pone porque tiene tierra a los dos lados, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, hay que descomponer CGD por Miller. ¿Verdad? Y entonces, cuando descomponemos ese condensador, voy a copiar esto. Voy a quitar de una vez este de abajo porque me está estorbando. Y CGD lo voy a partir. Entonces, voy a poner que del lado derecho me queda uno solo y del lado izquierdo me queda otro completo. Entonces, a este lo voy a llamar C1 y a este C2. ¿Y qué es lo que trae cada uno de esos condensadores? Aquí es donde tenemos que recordar el teorema de Miller. Entonces, el teorema de Miller descompone este condensador flotante entre los nodos 2 y 1, o 1 y 2, sabiendo que la ganancia entre los nodos 1 y 2 es A21. Y esto es igual a menos GM RD. Porque ya estamos en alta frecuencia y los condensadores no importan, ¿verdad? Los externos. Si esto lo tenemos así, entonces bueno, voy a seguir con esto abajo para aprovechar las páginas. A21 es GMRD. Y entonces la capacitancia C1 sería lo que tenía originalmente ahí, que es CGS, más la primera parte de CGD. Entonces CGD se parte por Miller como CGD 1 menos A21. Entonces C1 es igual a CGS más CGD 1 más GMRD, porque el menos de A21 cancela el menos que está ahí afuera. Y esta es la capacitancia 1 total. La número 2 sería CDB más CGD 1 menos 1 entre A21. Y entonces la 2 me queda CGS más CGD 1 menos 1 entre GMRD. Así. Y los valores numéricos los obtengo aquí, ¿verdad? Esto me va a dar algo en picofaradios, digamos, y esto me puede dar algo en picofaradios o en nanofaradios o en lo que me dé. Y esos condensadores los uso para los polos, ¿verdad? Entonces tengo un polo en la entrada y un polo en la salida, que es lo que estamos viendo. En alta frecuencia casi siempre, por lo general, lo único que tenemos son polos. Es muy raro que aparezcan ceros. Y entonces los polos de alta frecuencia se calcularían así. El polo 1 de alta frecuencia cae en 1 sobre la resistencia total, que era R1 con R2, que era la parte de aquí de la entrada, R1 R2, y el condensador C1. Entonces es por C1. Y lo mismo con el otro. El polo 2 de alta frecuencia cae en 1 sobre
la resistencia total, que era RD, y el condensador total, que era C2. Y así lo tenemos. Entonces, cuando ya calculamos estos polos en alta frecuencia, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con este diagrama. Y voy a terminar de completarlo. Entonces esto es AV, esto me quedó, esto va para acá. Y en alta frecuencia encontramos dos polos más. Entonces esto me lo llevo para la derecha. Aquí extiendo un poco el eje. Vamos a la flecha un poquito más grande. Y esto me queda aquí. Y entonces supongamos que en esta frecuencia fue donde quedó el polo de alta frecuencia 1. Entonces aquí tendría un polo y empezaría a bajar 20 decibeles por década. Esto es abajo, ¿verdad? Por supuesto, no esta escala. Hasta que llegamos al segundo. Donde terminamos de bajar con 40 decibeles. Entonces estos son menos 20 decibeles por década y estos son menos 40 decibeles por década. Y aquí llegamos a WP de alta frecuencia 2. Y así entonces tendríamos completo el diagrama de respuesta a frecuencia de este circuito. Ya hicimos el análisis de baja y el análisis de alta. Y entonces estos que están aquí encima, bueno, este que está aquí y este que está aquí, son en alta frecuencia, que es cuando C1 se pone en corto y este es C2. El problema que tienen los condensadores de alta frecuencia es que cuando se ponen en cortocircuitan la entrada y cortocircuitan la salida. Entonces la señal, por eso es que se pierde. Y al final llegamos a una ganancia pues de 0. Y entonces en decibeles, ¿verdad? Habría que calcular cuánto es eso en 0. Vemos que se indefine, ¿verdad? La ganancia sería menos infinito decibeles. Porque es el logaritmo de 0. Entonces da menos infinito. Ok, entonces este sería el análisis de respuesta de frecuencia de la configuración de fuente común, ¿verdad? Aquí dijimos que los condensadores externos son un corto y los condensadores internos o parásitos se agregan al circuito. Y en general estos son los pasos de solución de las demás configuraciones. Entonces ya vimos Common Source. Habría que referirnos brevemente al de Common Emitter o emisor común, pero el circuito es muy parecido. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo con transistores bipolares. Entonces, bueno, para este de Common Source hay un ejemplo en el libro. Que sería el 11.15 de la página 526, donde después de agregarle valores numéricos se obtienen algunos datos, como por ejemplo que el polo de alta frecuencia 1 son 516 MHz y el polo de alta frecuencia 2 son 1.59 GHz. Y esto se hace para diferenciar o para marcar la diferencia con los polos de baja frecuencia, que pueden quedar en hertz, en kilohertz, inclusive en megahertz. Pero estos polos en alta frecuencia pues ya son
mucho más altos. Ahora, vean que dependiendo del modelo del transistor que estemos usando, tenemos frecuencias en gigahertz. Y esto es un problema si queremos diseñar circuitos como por ejemplo los que traen los routers para Wi-Fi, etc. Las antenas de Wi-Fi operan a 4.8 GHz y a 2.4, ¿verdad? Los hornos de microondas también trabajan a 2.4 GHz. Entonces son frecuencias que son bastante altas y necesitamos entonces transistores que soporten esas frecuencias, y eso es un parámetro del transistor propiamente, porque los transistores son los que traen capacitancias. Las capacitancias de un transistor yo no las puedo disminuir a no ser que trabaje con el transistor ya a nivel de diseño físico, ¿verdad? Que tome entonces el silicio y cambie algunos parámetros. Pero para una tecnología determinada, pues yo ya tendría CGD, CGS o un transistor de los que puedo comprar comercialmente disponible. Ya ese transistor va a tener sus capacitancias y no puedo hacer nada para reducirlas. Entonces hay transistores buenos y transistores no tan buenos, y depende entonces de la tecnología. Por eso es que todavía hoy en día seguimos tratando de disminuir el tamaño de los transistores para aumentar su respuesta en frecuencia, para disminuir el consumo de potencia, aumentar la velocidad de los dispositivos. Entre más pequeños generalmente son mejores. Todavía no tenemos criterios para poder decidir o concluir eso, pero en la clase de escalamiento vamos a verlo. Entonces pasémonos a BJT por un momento. Entonces voy a poner aquí con transistores bipolares y voy a dibujar un circuito bipolar. Entonces va a ser el mismo, nada más voy a poner aquí VCC, resistencia RC, transistor bipolar. Luego voy a ponerlo a tierra por simplicidad. Voy a ponerle un divisor de tensión en la entrada, y entonces le pongo R1, R2. Le pongo ahora la fuente de alimentación y se la pongo directamente, porque lo que vamos a hacer es el análisis de alta frecuencia. Esto sube out, esto sube in, así. Y entonces en baja frecuencia el problema es que tengo que considerar la impedancia de entrada, ¿verdad? Este transistor de aquí hacia la derecha no es infinito, entonces la impedancia de entrada que ve esta fuente es R1, R2 y tiene RP. Y si además hubiéramos tenido aquí resistencia y condensador, eso complica un montón el análisis de respuesta en frecuencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Y entonces, en alta frecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dibujar el circuito equivalente. Entonces vamos a dibujar el equivalente, donde tenemos aquí la fuente de señal, tenemos resistencia 1 y resistencia 2, pero ahora tenemos RP, ¿verdad? Y aquí tenemos la fuente GMVP, esto sí está a tierra, y aquí tengo RC Vout. Y con este diagrama vamos a agregar los condensadores, ¿verdad? Y cuando le agreguemos los condensadores, bueno, voy a volverlo a hacer nada más para tener una versión como ampliada. Y entonces al agregar las capacitancias internas, de hecho como punto intermedio, porque ya este es el modelo de alta frecuencia, como punto intermedio tal vez, perdón, yo sé que copio y borro mucho, tal vez en lugar de poner este modelo tan detallado, hubiéramos puesto el transistor así como lo hicimos la vez pasada. Solo voy a borrar esta parte y la vuelvo a poner hasta aquí.
y le ponemos las capacitancias. Entonces este transistor tiene capacitancia, la estoy poniendo a tierra, pero técnicamente debería ponerla aquí entre los dos terminales, ¿verdad? Esto es EPI, esta de aquí es CMU y esta de aquí es CCS, y el transistor PJT solo tiene 3. Entonces ahora vamos a expandir esta figura, le vamos a poner entonces aquí en este primer nodo el condensador CPI, luego vamos a poner toda la parte del núcleo, que sería esta, luego vamos a poner, creo que ahí me cabe, la capacitancia CCS y la capacitancia CMU, ¿verdad? Quedaría algo así. Y ahora tenemos que descomponer CMU. Entonces voy a escribir descomponiendo CMU por Miller, y entonces borro CMU. Una parte pasa a la entrada como C1 y la otra parte pasa a la salida como C2. Entonces aquí tengo C1, aquí tengo C2. Y ahora tengo que calcular qué es cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces puedo poner que C1 es igual a CPI que ya tenía más CMU 1 menos A21, y C2 es CCS más CMU 1 menos 1 sobre A21, donde A21 es menos GM RC, y entonces esto va a pasarse a ser CPI más CMU 1 más GM RC, y esta es CCS más CMU 1 más 1 sobre GM RC, y al final esto da algo en picofaradios, algo en picofaradios, o como les dije antes, en las unidades que tenga que dar. Y de aquí calculamos los polos. Entonces el polo 1 de alta frecuencia y el polo 2 de alta frecuencia estarían con el análisis de los nodos. Entonces nos volvemos al nodo 1 y el nodo 2, porque ahí fue donde pusimos los nodos por Miller, ¿verdad? Y entonces esto me va a quedar 1 sobre, y aquí nos queda R1, R2, RP, y esa es la diferencia entre el bipolar y el MOSFET. Vean que no es mucha diferencia, es solo un RP. Y de este lado C1, y para el otro me queda 1 entre, y la resistencia de este lado es RC por C2. Esta la hice muy grande. Y eso serían entonces los polos de alta frecuencia, ¿verdad? Ok, y entonces la gráfica de respuesta de frecuencia de este circuito debería verse similar a esta, nada más que en lugar de las frecuencias de las bandas planas, aquí esto es GMRC y esto es RC, 1GM más RS, suponiendo que el circuito haya tenido también los mismos condensadores, ¿verdad? Aquí tal vez este es el análisis en alta frecuencia. ¿Verdad? Pero no hicimos el análisis de baja. Y como tengo un poquito de tiempo, entonces
observe, vamos a poner que el análisis en baja frecuencia se complica. El análisis es más complicado. Vamos a hacerlo para tenerlo por ahí. Entonces lo que quiero es tomar este mismo circuito pero analizarlo en baja frecuencia como si tuviera los mismos condensadores que tenía el otro. Entonces voy a ponerle aquí y aquí los componentes que teníamos antes, ¿verdad? Voy a poner RE y el condensador CB, y aquí le voy a poner el condensador C1 o CIN, era como se llamaba, para que no se confunda con los de alta. Entonces el de alta frecuencia ya lo hicimos, vimos que es prácticamente lo mismo. De hecho lo hubiera visto al revés. Después puedo pasar esta página para arriba y la otra página para abajo. Entonces en baja frecuencia el problema que tenemos es que AV en términos de S, porque el pasado también lo hice en términos de S, no de J omega, sería AV21 por AV10, donde los nodos son los mismos, ¿verdad? Este es el nodo 2, este es el nodo 1, este es el nodo 0 y este es el nodo 3. Ok, entonces AV21, ¿cómo me queda? Me queda menos RC 1 sobre GM más RE con CB, es 1 sobre SCB, y esto va multiplicado por el divisor de tensión. Ahora el divisor de tensión es más difícil. ¿Por qué? Porque lo que tengo es, voy a dejarlo así con azul, una fuente que tiene un condensador que tiene dos resistencias, R1 y R2, pero además, para encontrar la tensión en 1 con respecto a 0, tengo que poner la impedancia de entrada. ¿Y esta impedancia cuál es? Es RP más beta más 1. ¿Qué cosa? Esto me lo voy a llevar para aquí abajo. Beta más 1, RE, pero RE también es compuesto. Entonces, aquí lo que no hemos puesto es el divisor de la entrada, porque este es A21, pero A10 es lo que estamos determinando aquí. Entonces A10 lo sacamos de la entrada. Voy a ponerlo así en azul. Y entonces el divisor de tensión ahora es un caos, ¿verdad? Porque entonces tenemos que de manera analítica V1 entre V0 a que es igual. Sería R1, R2, RP más beta más 1, RE 1 SCB es la parte resistiva, y luego el divisor con CIN me daría 1 sobre SCIN más todo lo que ya copiamos. Y entonces esta ecuación tiene dos capacitancias y debe tener varios polos y varios ceros. Entonces tratar de reacomodar esto en forma canónica es un dolor de cabeza. Entonces aquí voy a poner intentar, pero no lo he hecho, ¿verdad? Reacomodar esto en forma canónica. Me va a quedar inclusive hasta ese cuadrado, porque
tendría que ser los paralelos, multiplicar por SCB y luego multiplicar por SCin. Entonces puede que me quede ese cuadrado, me quedan polos cuadráticos y un montón de cosas. Es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué podemos decir de este circuito? Que en baja frecuencia no hay otra que usar los teoremas, ¿verdad? Entonces, para el de arriba hicimos el análisis directo, algebraico, en primer lugar, y más o menos sí se pudo, ¿verdad? Pero para este no podemos hacer el análisis directo. Entonces lo que vamos a hacer es que en el nodo 1 tenemos R1, R2, Cin y tenemos algo que viene aquí hacia la derecha, pero tenemos que decidir cuál de los dos condensadores vamos a estudiar primero. Entonces hay que ver, normalmente como les dije, el polo de la entrada queda primero y luego queda el de la segunda parte. Entonces para el polo de la entrada vamos a considerar que sí existe RE, y para el polo de este vamos a considerar que este ya es un cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el análisis por teoremas. Y vamos a suponer que C1 o Cin o el polo de Cin está primero que el polo de CB. ¿De acuerdo? Y entonces en la entrada tendríamos que la frecuencia del polo de Cin sería 1 entre resistencia total R1, R2, y aquí tenemos que poner la impedancia Rp y Re, considerando que CB es un circuito abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero estamos analizando este, ¿verdad? Entonces, si estamos analizando el polo de la entrada, CB es un abierto porque todavía no ha ocurrido. Entonces, para efectos prácticos sigue siendo un circuito abierto. Y entonces aquí ponemos Rp beta más 1 Re sin el condensador. ¿De acuerdo? Esta línea voy a hacerla con regla. Ni con regla me queda bien. Así. Y esto lo multiplicamos, ¿verdad? Aquí arriba queda 1 y esto lo multiplicamos por el condensador Cin. Ese sería el polo de la entrada. Y en la salida, no es en la salida, es en el otro lado, en el nodo 3, porque este era en el nodo 1. Y del nodo 1 también sabemos que tenemos un 0 que está en el origen porque el condensador está en serie, ¿verdad? Y del nodo 3 vamos a considerar que Cin está en corto, porque ya analizamos este. Ahora para analizar el otro tenemos que suponer que está en corto, y entonces nos queda que Wp de Cb sería 1 sobre la resistencia total que se ve en ese nodo, que bueno, hay que ver el circuito, es Re con 1 sobre Gm. Y 1 sobre Gm, y lo que está en la base hay que reflejarlo, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es que si analizamos la base, ¿verdad? Porque aquí se acuerdan que esto era beta más 1 entre la resistencia de base, pero no sabemos si hay que ponerlo. Y la cuestión es la siguiente: en la base de este circuito lo que tenemos es una fuente
de tensión que en impedancias equivale a un cortocircuito. El condensador Sein ya era un corto porque lo estábamos analizando en esa frecuencia. Las dos resistencias estaban aquí y aquí tenemos el transistor. Entonces, en la base, ¿cuál es la impedancia que tenemos? La impedancia de aquí para atrás es 0, ¿verdad? Es un cortocircuito porque tenemos un camino de cortocircuito. Si aquí no tuviéramos esta fuente, sino que lo que tenemos es un transistor, ¿verdad? Y esta es la segunda etapa de un sistema de dos etapas, entonces esta impedancia probablemente es un circuito abierto y ahí sí hay que reflejar este R1 y R2 hacia la derecha, porque entonces la impedancia no sería 0. Pero como lo que tenemos es una fuente Wein, entonces sí podemos asumir que la fuente Wein está en corto, y entonces vamos a poner que RB es igual a 0, pero esa observación la voy a poner aquí, ¿verdad? Entonces esto no se pone, ¿verdad? Y después esto hay que multiplicarlo por CB. Y entonces, nada más para ponerlo aquí, como resultado final, es que la frecuencia del polo en CB es 1 sobre RE 1GM por CB, ¿verdad? Y entonces voy a poner estas con aquí un color que resalte para decir que ya tenemos el polo de la entrada, el cero del origen, el polo de CB, y que con todo esto podemos dibujar la respuesta de frecuencia completa de este circuito, ¿verdad? Entonces este sería el análisis en baja frecuencia, así es como se hace. Ya tengo los dos polos, el 0, me faltó un 0 en el CB, pero ese no lo puedo sacar. No puedo reacomodar la ecuación esta en la forma canónica. Podría intentar, pero sé que va a ser muy complicado. Entonces la solución no va a ser el análisis directo, sino que va a ser con los teoremas, ¿verdad? Y cuando construyamos la gráfica, pues hay que buscar ese 0 que quedó guindando, que es este de aquí, ¿verdad? Entonces son los mismos parámetros, la forma de la gráfica es la misma, las ganancias son ligeramente diferentes y las frecuencias de los polos también son ligeramente diferentes. Entonces, con tecnologías más o menos de la misma generación, siempre hay que comparar entre el MOSFET y el transistor bipolar. Los transistores bipolares se han destacado a lo largo de la historia porque consumen más corriente, ¿verdad? Porque tenemos alguna impedancia aquí en la entrada que no podemos eliminar, entonces para polarizarlos también necesitamos más corriente, etcétera. Pero generalmente son transistores más rápidos, y entonces dentro de la misma generación tecnológica los polos de alta frecuencia de los transistores BJT deberían quedar más altos. Y entonces con MOSFET tenemos estos, y con BJT podríamos tener una respuesta un poco más amplia. Entonces esto se va a mover así hacia la derecha, quién sabe cuánto, ahí depende de la tecnología. Pero entonces para eso deberíamos resolver circuitos de ejemplo. Entonces en una de las tutorías hay un ejemplo completo, creo que fue en la tutoría 8 de esto, que aquí se las voy a mostrar. La tutoría 8 ya la tienen en el Tec Digital, y aquí yo tenía o estaba trabajando parte de la solución. La idea es que lo trabajen ustedes, ¿verdad? Porque basados en las tutorías pueden aprender muchas cosas. Entonces, este es un ejemplo de un circuito similar al circuito que vimos hoy. Trae fuente, trae condensador de entrada, condensador de bypass, trae los valores numéricos, trae los parámetros de la tecnología aquí arriba, y en la solución, que por supuesto la solución la tiene el tutor, ustedes deberían trabajarla, está el análisis de CD, porque hay que calcular en dónde queda la corriente. Ahora este tengo que modificarlo porque la corriente se me sale del rango. Y luego el análisis de baja frecuencia, que sería
cómo hacer la parte de los polos y los ceros en baja frecuencia y después en alta frecuencia, que es seguir con lo que hicimos ahora en clase, pero con valores numéricos. Entonces, para que traten de practicar de esta tutoría. Tengo, como les dije, tengo que revisarlas porque no todos los circuitos están bien polarizados. Ese es el único detalle. No todos los circuitos están bien polarizados, pero se pueden trabajar. Y entonces aquí tendrían este de aquí, ¿verdad? Lo que quiero decir es que algunos tienen errores y sería bueno que encuentren también los errores. Y vamos a tener algunos otros ejemplos, por ejemplo el de base común, el de colector común, aunque este creo que no, después vamos a ver la clase de colector común y ver si se puede o no se puede resolver. Tiene un detalle, hay cascodos, hay par diferencial, un montón de circuitos. Este había salido en un examen para que los puedan estudiar. Bien, entonces vamos a quedar aquí con la clase. Gracias a todos por conectarse y nos vemos el próximo viernes. La tarea, como les dije, queda para el viernes 20 y si tienen preguntas me las escriben al correo. Muchas gracias.